A veces, la única familia que te queda es la que camina a cuatro patas y nunca te pregunta por tu pasado. El viejo Silas Granger aprendió esta verdad por las malas después de perder todo lo que le importaba. Durante 15 años, ha vivido solo en las montañas con su perro Boone como única compañía. Los últimos años de sequía se llevaron a su esposa, a sus hijos y a su rancho. La mayoría de los días, Silas piensa que debería haberse ido con ellos. Pero cuando Boone empieza a excavar cerca de un antiguo paso del cañón, sus garras tocan algo extraño. Un mango de hierro oxidado enterrado bajo el polvo y las piedras. Silas recuerda las viejas historias de su abuelo sobre la gente del pueblo que selló algo antes de que el mundo se volviera malo. Algo que nunca quisieron que se encontrara de nuevo. Con manos temblorosas, Silas abre la pesada puerta y mira dentro de un túnel que ha estado esperando más de un siglo. Lo que encuentra allí abajo salvará lo que queda del oeste o lo destruirá por completo. Pero ¿qué era tan terrible que la gente lo enterró vivo y se llevó el secreto a la tumba? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El aire de la montaña traía el aroma de las agujas de pino y la nieve lejana, fresco y limpio, de una forma que le recordaba a Silas Granger tiempos mejores. Se encontraba de pie en el borde del porche de su pequeña cabaña, con sus manos curtidas envolviendo una taza de café que se había enfriado hacía una hora. El líquido era amargo, como la mayoría de las cosas en su vida últimamente, pero se lo bebió de todos modos. El desperdicio era un lujo que no podía permitirse. No aquí arriba, donde la tienda más cercana estaba a 3 días de viaje a través de un terreno que podía matar a un hombre si no tenía cuidado. Boone yacía estirado sobre las tablas de madera a los pies de Silas. Su hocico gris descansaba sobre sus enormes patas. El perro se estaba haciendo viejo, ambos lo estaban, pero aún había fuego en esos ojos ámbar cuando algo llamaba su atención. En ese momento, sin embargo, Boone parecía contento con ver la niebla matinal rodar por el valle. Su respiración era constante y profunda. Silas había construido esta cabaña con sus propias manos hacía 17 años, cuando aún creía que el mundo podría volver a algo parecido a la normalidad. Los troncos habían sido talados por él mismo, cada uno cuidadosamente cortado y encajado. El techo era de sólidas tejas de pino que protegían de la lluvia y la nieve, aunque pronto habría que sustituirlas. Todo aquí arriba necesitaba un mantenimiento constante, una batalla contra el tiempo y el clima que nunca terminaba realmente. Los últimos años de sequía lo habían cambiado todo. Lo que comenzó como una sequía se convirtió en algo peor. Una lenta muerte de la tierra que duró casi una década. Los ríos se secaron, las cosechas se perdieron y pueblos enteros simplemente se marchitaron como hojas de otoño. Al principio, el gobierno había intentado ayudar, estableciendo campamentos de socorro y prometiendo ayudas que nunca parecían llegar. Al final, incluso ellos se rindieron, retirándose a las ciudades más grandes y dejando que lugares como este se las arreglaran por sí mismos. Silas recordaba claramente el éxodo, familias cargando todas sus pertenencias en carros y coches, dirigiéndose al este, hacia lugares donde aún fluía el agua y aún podía haber trabajo. Había visto a vecinos que conocía desde hacía 20 años hacer las maletas y desaparecer de la noche a la mañana, dejando atrás casas vacías que el viento se llevaría poco a poco. Su propia familia también había querido marcharse. «Deberíamos irnos», le había dicho su esposa, Martha, una tarde mientras estaban sentados en ese mismo porche, contemplando otra puesta de sol que teñía de rojo el cielo sobre los lechos secos de los arroyos. «Aquí ya no nos queda nada». Pero Silas se había mostrado obstinado. Esa tierra había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Su abuelo se había establecido allí y había labrado una vida en medio de la naturaleza salvaje con nada más que su determinación y su fuerza física. Su padre había ampliado el rancho, lo había convertido en algo que podía mantener a una familia y proporcionar un futuro. Silas no podía simplemente alejarse de todo eso. «Esto es temporal», le dijo, acercándola a él mientras el aire de la tarde se enfriaba. «Las lluvias volverán. Siempre lo hacen». Martha le había creído, o al menos fingió hacerlo. Ella se había quedado a su lado durante 2 años más de cosechas fallidas y ganado menguante. Había mantenido unida a su familia, incluso cuando sus ahorros desaparecieron
y sus vecinos huyeron. Pero cuando llegó la fiebre, una enfermedad que se extendió por los asentamientos restantes como un incendio forestal, ella no pudo aguantar más. Silas perdió primero a Martha y luego a su hijo Jacob solo 3 días después. Su hija Emma duró una semana antes de unirse a ellos en el pequeño cementerio detrás de la cabaña. En el espacio de un mes, Silas pasó de ser un hombre de familia a estar completamente solo. Eso fue hace 15 años. 15 años de despertarse en un silencio vacío, de cocinar para uno solo, de hablar consigo mismo solo para oír una voz humana. La única constante había sido Boone, un cachorro medio muerto de hambre que encontró vagando por las ruinas de la ciudad abandonada a 30 millas al norte. El perro estaba tan perdido como se sentía Silas, y de alguna manera encontraron consuelo en la compañía del otro. La cabaña reflejaba su soledad compartida. Una habitación servía de cocina, comedor y sala de estar, dominada por una chimenea de piedra que Silas había construido piedra a piedra. Una escalera conducía a un pequeño altillo donde dormía en una cama estrecha bajo el techo inclinado. Era sencilla, funcional y completamente silenciosa, salvo por los sonidos del viento y la fauna. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de libros rescatados de la biblioteca abandonada del pueblo. Silas siempre había sido un lector, pero en aquellos días los libros tenían otra función. Eran voces de un mundo que aún tenía sentido, historias que le recordaban lo que se sentía al preocuparse por algo más allá de la mera supervivencia. El diario de su abuelo ocupaba un lugar de honor en la repisa de la chimenea, con la cubierta de cuero agrietada y desgastada por décadas de uso. El viejo Henry Granger había sido un narrador, llenando página tras página con relatos de los primeros tiempos, cuando el oeste aún era salvaje y todo parecía posible. Algunas de las historias eran claramente ciertas: relatos de inviernos duros, cosechas difíciles, encuentros con las últimas tribus nativas que habían vivido allí antes de la llegada de los colonos. Otras parecían producto de la imaginación de un anciano, cuentos de tesoros escondidos y sucesos misteriosos que no podían ser reales. Pero Henrik siempre había insistido en que cada palabra era cierta. La tierra guarda sus secretos, había escrito en un pasaje que Silas había leído docenas de veces. Lo que los hombres entierran, la tierra lo recuerda. Lo que los hombres olvidan, las piedras lo guardan. El anciano estaba especialmente obsesionado con una historia, algo sobre un túnel que los primeros colonos habían excavado y luego sellado. Se suponía que el abuelo de Hendrik había estado allí cuando ocurrió. Había ayudado a transportar la puerta de hierro que impediría que lo que hubiera dentro volviera a ver la luz del día. Pero los detalles eran frustrantemente vagos, escritos en el estilo divagante de alguien que daba por sentado que sus lectores ya conocían el contexto. Silas lo había descartado como folclore, el tipo de historia fantástica que todas las familias de la frontera parecían tener. Pero últimamente se había encontrado pensando en ello con más frecuencia. Quizás era el aislamiento lo que le afectaba, o quizás era la forma en que Boone había estado actuando últimamente, inquieto, alerta, como si pudiera sentir algo que Silas no podía. El perro siempre había sido sensible a los cambios en su entorno. Empezaba a dar vueltas horas antes de que llegara una tormenta. Se negaba a entrar en ciertas zonas del bosque donde la fauna salvaje evitaba ir. La semana pasada había empezado a pasar tiempo cerca del viejo paso del cañón, olfateando las rocas y gimiendo suavemente para sí mismo. Silas terminó su café frío y dejó la taza en la barandilla del porche. El sol estaba subiendo ahora, quemando la niebla matinal y revelando la dura belleza del paisaje que se extendía debajo. El valle se extendía ante él, un tapiz de marrón y dorado donde debería haber habido verde. A lo lejos, las paredes rocosas del cañón del Caballo Muerto se alzaban como antiguos centinelas, con sus caras de piedra roja reflejando la luz. «Vamos, chico», dijo Silas, y Boone levantó inmediatamente la cabeza. «Ya está empezando a mover la cola. Vamos a revisar las trampas». Caminaron por el familiar sendero que bajaba desde la cabaña, con Boone adelantándose para investigar olores interesantes, mientras Silas lo seguía a su propio ritmo. Las trampas eran su principal fuente de carne en aquellos días, sobre todo conejos, con alguna ardilla o marmota ocasional. No era mucho, pero combinado con las verduras de su pequeño huerto y los suministros que podía intercambiar en los asentamientos lejanos, era suficiente para mantenerlos a ambos con vida. Las 3 primeras trampas estaban vacías,
pero la cuarta había atrapado un conejo joven durante la noche. Silas volvió a colocar la trampa y metió el animal en su mochila, dando las gracias en voz baja, como siempre hacía. Quitar una vida, aunque fuera para sobrevivir, merecía un reconocimiento. Mientras regresaban a la cabaña, Boone se detuvo de repente y levantó la nariz al viento. Sus orejas se irguieron y un gemido grave escapó de su hacia el viejo paso que ya nadie utilizaba. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Silas, siguiendo la mirada del perro. No veía nada inusual, solo el mismo terreno rocoso que había contemplado durante años. Pero Boone rara vez se equivocaba en estas cosas. El perro lo miró y luego volvió a mirar hacia el cañón, con un mensaje claro. Lo que había llamado su atención era lo suficientemente importante como para investigarlo. Silas dudó. El paso del cañón estaba a una buena hora de camino desde allí, y tenía trabajo que hacer en la cabaña, pero el instinto de Boone los había mantenido a salvo más de una vez a lo largo de los años. Si algo había cambiado allí fuera, merecía la pena comprobarlo. «De acuerdo», dijo finalmente. «Enséñame qué te tiene tan alterado». Cambiaron de dirección y se dirigieron hacia las colinas rocosas que rodeaban Dead Horse Canyon. El terreno se volvió más accidentado a medida que subían, con piedras sueltas que se desplazaban bajo sus pies y matorrales espinosos que se enganchaban en su ropa. Era un terreno difícil, de esos que exigían respeto y castigaban el descuido. Boone iba adelante con paso firme y seguro, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que Silas lo seguía. La excitación del perro era palpable ahora, con el rabo en alto y los pasos rápidos y decididos. Lo que fuera que había detectado se hacía cada vez más fuerte. Llegaron al antiguo paso justo cuando el sol alcanzaba su cenit, proyectando sombras cortas entre las rocas desordenadas. En otro tiempo, esta había sido una ruta utilizada por comerciantes y viajeros que se desplazaban entre los valles, pero el sendero había sido abandonado hacía años, cuando se construyeron caminos más fáciles en otros lugares. Ahora no era más que otro pedazo olvidado del pasado, reclamado por el clima y el tiempo. Boone se dirigió directamente a un grupo de grandes rocas cerca de la pared del cañón y comenzó a excavar frenéticamente. Sus garras raspaban contra la piedra y la tierra compacta. El polvo se levantaba en pequeñas nubes mientras trabajaba, y su respiración se volvía entrecortada por la emoción. «Tranquilo, chico», dijo Silas, pero podía sentir cómo se aceleraba su propio pulso. Había algo aquí, algo que había estado oculto durante mucho tiempo. Mientras Boone seguía cavando, Silas se arrodilló a su lado y comenzó a apartar las piedras sueltas con las manos. La tierra estaba muy compacta, comprimida por décadas de intemperie, pero poco a poco dejaron al descubierto algo que no encajaba allí. Una pieza de metal trabajado, oscurecida por el óxido y el paso del tiempo. Era un tirador de hierro, ornamentado y pesado, unido a lo que parecía el borde de una puerta o una trampilla. Silas apartó más tierra, dejando al descubierto unas bisagras que llevaban tanto tiempo enterradas que se habían convertido en parte del paisaje. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras las palabras de su abuelo resonaban en su memoria. Lo que los hombres entierran, la tierra lo recuerda. Silas se quedó mirando la manija de hierro durante un largo rato, con la mente barajando posibilidades. El metal era antiguo, más antiguo que cualquier cosa que hubiera visto por aquellos lares. El estilo era ornamentado pero funcional, con volutas decorativas que hablaban de la artesanía de una época pasada. Alguien había puesto mucho cuidado en forjar esta pieza, lo que significaba que lo que hubiera detrás era lo suficientemente importante como para merecer tanta atención al detalle. Boone había dejado de excavar y ahora estaba sentado jadeando junto al tirador al descubierto. Sus dos ojos ámbar se fijaron en Silas con expresión expectante. El perro parecía comprender que habían encontrado algo importante, algo que requería el juicio humano para continuar. «Bueno, chico», murmuró Silas, pasando sus dedos curtidos por la superficie metálica. «Parece que el abuelo Henrik no estaba contando cuentos después de todo. El tirador estaba unido a lo que parecía ser una pesada puerta de hierro, aunque la mayor parte permanecía enterrada bajo capas de tierra compacta y piedras. Silas comenzó el cuidadoso trabajo de excavación, utilizando su cuchillo para raspar décadas de escombros acumulados. A medida que la puerta se hacía más visible, pudo ver que estaba empotrada en la pared rocosa natural del cañón, camuflada de forma tan eficaz
que sería invisible a menos que alguien supiera exactamente dónde buscar. El trabajo era lento y agotador. La tierra se había asentado y comprimido a lo largo de los años, convirtiéndose en algo casi tan duro como el hormigón. El sudor goteaba de la frente de Silas a pesar del aire fresco de la montaña, y le empezaba a doler la espalda por la incómoda postura. Pero con cada puñado de tierra que retiraba, se revelaba más del misterio. La puerta tenía aproximadamente 1 metro de ancho y 1,5 metros de alto, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar cómodamente, pero no tan grande como para debilitar la roca circundante. Las pesadas bisagras de hierro estaban atornilladas directamente a la piedra, con herrajes que parecían forjados a mano. Lo más revelador de todo era el mecanismo de cierre, un complejo sistema de barras y palancas que solo se podía accionar desde el exterior. No estaba diseñado para impedir la entrada de personas, sino para mantener algo dentro. Silas se sentó sobre los talones y se secó el sudor de la frente con la manga. Las implicaciones eran inquietantes. ¿Por qué los primeros colonos habrían construido algo así? ¿Qué podía ser tan peligroso que requiriera no solo enterrarlo, sino también contenerlo activamente? El diario de su abuelo mencionaba algo sobre tiempos desesperados, sobre decisiones que mantenían a la gente despierta por la noche. Henrik había escrito sobre conversaciones en voz baja y hombres que se llevaban secretos a la tumba. Pero el anciano nunca había especificado qué contenían esos secretos. Boone gimió suavemente, sacando a Silas de sus pensamientos. El perro miraba la puerta con una expresión que podría haber sido de preocupación. Sus orejas se aplastaron contra la cabeza. Los instintos que lo habían llevado a ese lugar ahora le decían que fuera cauteloso. «Lo sé, chico», dijo Silas, estirando la mano para rascar al perro detrás de las orejas. «Yo tampoco estoy seguro de esto». Pero la curiosidad era una fuerza poderosa, especialmente para un hombre que había pasado 15 años sin más compañía que sus propios pensamientos. La parte racional de la mente de Silas le instaba a la cautela. Había buenas razones por las que las cosas se enterraban y se olvidaban. Pero otra parte, la parte que recordaba lo que se sentía al tener un propósito más allá de la mera supervivencia, le susurraba que algunos descubrimientos merecían el riesgo. Estudió el mecanismo de cierre con más atención. El metal estaba muy corroído, pero la función básica aún era clara. Una serie de barras de hierro se deslizaban en ranuras talladas en la propia roca, manteniendo la puerta cerrada con certeza mecánica. Las barras funcionaban mediante un sistema de palancas que parecía complejo, pero funcional. Alguien había construido esto para que durara, utilizando técnicas que lo mantendrían sellado durante generaciones. Pero el tiempo y el clima habían hecho mella. El metal se había debilitado por el óxido y algunos de los puntos de montaje se habían desplazado a medida que la roca circundante se expandía y contraía a través de innumerables ciclos de congelación y descongelación. Lo que antes había sido una barrera inexpugnable, ahora era vulnerable a un esfuerzo decidido. Silas sacó una pequeña palanca de su mochila, una herramienta que siempre llevaba consigo para lidiar con trampas rebeldes o reparaciones en la cabaña. El hierro protestó con un chirrido chirriante mientras trabajaba en los mecanismos corroídos, pero poco a poco las antiguas cerraduras comenzaron a ceder. Cada barra que se deslizaba libremente le parecía cruzar una línea que no podía deshacer, pero siguió presionando hasta que solo quedó una. La última cerradura era la más grande, una enorme barra de hierro que ocupaba todo el ancho de la puerta. Había sido diseñada como la principal medida de seguridad y, incluso después de todos estos años, se mantenía firme. Silas tuvo que utilizar el pico como palanca, apoyándolo contra la pared rocosa y poniendo todo su peso en el esfuerzo. La barra se movió con un sonido similar al de huesos chirriando, y las escamas de óxido cayeron al suelo mientras el metal rozaba la piedra. Por un momento, pareció que iba a aguantar, pero entonces algo cedió con un crujido seco y la barra se deslizó tan repentinamente que Silas casi se cae hacia atrás. La puerta se abrió 15 centímetros, movida por su propio peso y la ligera pendiente del suelo. Un aire fresco salió por el hueco, trayendo consigo el olor de la tierra profunda y algo más, algo que hizo que Boone gimiera y diera un paso atrás. Silas sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba fijamente la estrecha abertura. Después de más de un siglo, lo que fuera que hubiera más allá de esa puerta estaba a punto de ver la luz del día de nuevo.
El peso de esa responsabilidad se posó sobre sus hombros como una carga física. Aún podía marcharse, podía cerrar la puerta, apilar rocas sobre ella y fingir que ese momento nunca había ocurrido. Boone lo seguiría a casa y podrían volver a su tranquila existencia de supervivencia y soledad. El mundo seguiría girando y los secretos del pasado podrían permanecer enterrados donde pertenecían. Pero incluso mientras consideraba la posibilidad de retirarse, Silas sabía que no lo haría. Algunas puertas, una vez abiertas, exigían ser atravesadas. Sacó una linterna de su mochila y probó el haz de luz. La batería era vieja, pero aún potente, y proyectaba un brillante círculo de luz blanca contra las rocas. Respiró hondo, agarró el borde de la puerta en señal de protesta, y sus voces resonaron en las paredes del cañón como los gritos de espíritus perturbados. Pero aguantaron, y la puerta quedó al descubierto, una abertura rectangular que conducía a una oscuridad más profunda de lo que el haz de luz de la linterna podía penetrar. Silas iluminó con la linterna el túnel que había más allá, revelando unas paredes de piedra tosca que desaparecían en la sombra. El pasadizo era lo suficientemente alto como para que pudiera caminar erguido y lo suficientemente ancho como para que dos personas pudieran pasar cómodamente. Pero lo que más le llamó la atención fue la artesanía. No se trataba de una cueva natural ni de un escondite excavado apresuradamente. Alguien había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a excavar este túnel en la roca viva. Las paredes mostraban marcas de cinceles y picos, pero eran lisas y uniformes, siguiendo una línea recta que sugería una planificación cuidadosa y una ejecución experta. Se habían instalado vigas de soporte a intervalos regulares, cuya madera oscura se había conservado gracias al aire seco de la montaña. Era obra de profesionales, de personas que entendían de ingeniería y construcción. ¿Pero por qué? ¿Qué había impulsado a los primeros colonos a emprender un proyecto tan ambicioso? Solo para sellarlo y tratar de olvidar que existía. Boone se acercó a la entrada con cautela, con el olfato trabajando para procesar las sensaciones que fluían del túnel. No tenía el pelo erizado, lo que Silas interpretó como una buena señal, pero el lenguaje corporal del perro seguía tenso y alerta. ¿Qué opinas, chico?, preguntó Silas en voz baja. Deberíamos ver qué era lo que tanto les asustaba. El perro lo miró con esos inteligentes ojos ámbar, y Silas habría jurado que vio comprensión en ellos. Boone lo había seguido durante 15 años de penurias y aislamiento. Si alguien merecía formar parte de este descubrimiento, era su fiel compañero. Juntos, cruzaron el umbral y entraron en el túnel que el tiempo había olvidado. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, un sonido que parecía despertar algo en las profundidades que tenían delante. El aire era fresco y seco, y traía consigo susurros del pasado que hacían que a Silas se le erizara la piel por la expectación y el temor. Detrás de ellos, la puerta permanecía abierta, un rectángulo de luz diurna que se hacía más pequeño con cada paso que daban hacia la oscuridad. Pronto, la única luz provenía de la linterna de Silas, creando un círculo de visibilidad en movimiento en un mundo que no había conocido más que sombras durante más de un siglo. El túnel se extendía ante ellos, recto y decidido, conduciendo más profundamente al corazón de la montaña. Y en algún lugar de esa oscuridad, esperando con la paciencia de la piedra, yacía el secreto que había llevado a personas desesperadas a enterrarlo vivo y llevar la culpa a sus tumbas. Silas apretó con más fuerza la linterna y siguió adelante, sabiendo que lo que encontrara en las profundidades cambiaría todo. No habría vuelta atrás a la sencilla vida de supervivencia y soledad. La puerta estaba abierta. El secreto lo llamaba, y el viejo Silas Granger estaba a punto de descubrir que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer enterradas para siempre. El túnel se extendía ante ellos como una garganta que conducía al vientre de la tierra. El haz de luz de la linterna de Silas revelaba paredes de piedra lisa que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, creando una opresiva sensación de profundidad que le oprimía el pecho. Cada paso resonaba con un sonido hueco que parecía viajar muy por delante de ellos antes de desvanecerse en el silencio. Boone se mantuvo cerca de la pierna izquierda de Silas, sustituyendo su habitual entusiasmo por explorar por una cautelosa alerta. La respiración del perro era constante, pero controlada, y sus orejas giraban constantemente, mientras procesaba sonidos que los oídos humanos no podían detectar.
Fuera lo que les esperaba, el instinto de Boone le decía que procediera con extrema precaución. Lo primero que notó Silas fue la calidad del aire. A pesar de haber estado sellado durante más de un siglo, el túnel no tenía la atmósfera viciada y sofocante que esperaba. Había un sutil movimiento en el aire, lo que sugería la presencia de conductos de ventilación o aberturas en algún lugar de la oscuridad que se extendía ante ellos. Los primeros constructores habían planeado una ocupación a largo plazo, lo que planteaba preguntas aún más inquietantes sobre sus intenciones. A 20 pasos del túnel, la luz de Silas reveló el primer artefacto de presencia humana. En un nicho excavado en la pared izquierda había una lámpara de aceite, con la superficie de latón verde por el verdigris, pero por lo demás intacta. La mecha se había consumido hacía mucho tiempo, pero aún quedaban restos de aceite en el depósito. Aceite que debería haberse evaporado hacía décadas. Levantó la lámpara con cuidado, sorprendido por su peso y la calidad de su construcción. No se trataba de un equipo de supervivencia montado a toda prisa. El latón era grueso y estaba bien formado, con elementos decorativos que denotaban una hábil artesanía. Alguien había traído sus mejores posesiones a este lugar, lo que sugería que esperaban quedarse durante un tiempo considerable. Fueran quienes fueran, murmuró Silas a Boone. Habían venido preparados para una larga estancia. Más adelante se hicieron evidentes más indicios de habitación. En los nichos de las paredes había restos de provisiones, cajas de madera que en su mayoría se habían podrido, dejando montones de metal oxidado que en su día podrían haber sido herramientas o utensilios de cocina. En una sección de la pared había alineados frascos de cristal, cuyo contenido se había secado hacía tiempo hasta convertirse en polvo, pero cuya disposición sugería un cuidadoso sistema de inventario. El túnel comenzó a descender, siguiendo los contornos naturales de la formación rocosa. Silas calculó que habían descendido al menos 9 metros desde la entrada cuando su linterna reveló algo que le hizo detenerse bruscamente. En el suelo de piedra había símbolos tallados, no letras ni palabras, sino patrones geométricos que parecían deliberadamente significativos. Se arrodilló para examinarlos más de cerca, pasando los dedos por las ranuras. Los símbolos estaban tallados con precisión, con los bordes aún afilados después de todos estos años. Formaban un patrón complejo que le recordaba a diagramas matemáticos con círculos y líneas entrecruzadas que sugerían un cálculo minucioso. Pero su propósito seguía siendo opaco. Boone olisqueó los símbolos con interés, pero sin alarma, moviendo ligeramente la cola, lo que sugería curiosidad más que preocupación. Fuera lo que representaban esas marcas, no despertaban el instinto de peligro del perro. Tras examinarlo, Silas siguió adentrándose en el túnel. El pasadizo comenzó a ensancharse. Las paredes se separaron para crear un corredor más espacioso. Las vigas de soporte se hicieron más frecuentes y sustanciales. Su madera oscura mostraba signos de un cuidadoso trabajo de carpintería que delataba técnicas de construcción profesionales. El siguiente descubrimiento lo dejó helado. En la pared derecha había una puerta de madera, con la superficie desgastada pero intacta. Las bisagras de hierro y un sencillo pestillo sugerían que conducía a una cámara lateral, una habitación excavada en la roca viva. Silas dudó, con la mano suspendida sobre el pestillo. Todos sus instintos le decían que abrir puertas en ese lugar acarrearía consecuencias que no podía prever. Pero la curiosidad pudo más. Como había ocurrido en la entrada del túnel, el pestillo se levantó con sorprendente facilidad y la puerta se abrió para revelar una pequeña cámara que le dejó sin aliento. La habitación estaba perfectamente conservada, como si sus ocupantes hubieran salido hacía unos instantes. En el centro había una sencilla mesa de madera, cuya superficie estaba cubierta de papeles sujetos por un pisapapeles de cristal. 2 sillas flanqueaban la mesa, con respaldos altos y una construcción cuidada, lo que sugería que habían sido fabricadas para durar. Contra la pared del fondo había una estantería llena de volúmenes encuadernados en cuero, cuyos títulos estaban demasiado descoloridos para poder leerlos a la luz de las linternas. Pero eran las propias paredes las que llamaban la atención. Todas las superficies estaban cubiertas de mapas, cartas dibujadas a mano que mostraban el terreno local con extraordinario detalle. Las montañas, los valles, los arroyos y los puntos de referencia
Estaban cuidadosamente marcados con anotaciones en una escritura que parecía inglés, pero que utilizaba abreviaturas y símbolos desconocidos. Silas se acercó a la mesa con cautela, con Boone siguiéndole con evidente renuencia. Los papeles esparcidos por la superficie parecían ser correspondencia. Cartas escritas con la misma letra cuidadosa que había creado los mapas. La tinta se había desvanecido hasta volverse marrón, pero las palabras aún eran lo suficientemente legibles como para distinguir fragmentos de significado. Los suministros se están agotando, pero el trabajo continúa. Así comenzaba una carta, mientras que otra contenía la ominosa frase: si la convergencia se produce como se ha previsto, es posible que tengamos semanas en lugar de meses. Las fechas de las cartas eran impactantes. La más reciente estaba fechada el 15 de septiembre de 1903, exactamente 122 años atrás. Estas personas habían estado aquí el tiempo suficiente para establecer este complejo, crear mapas detallados y mantener correspondencia con el mundo exterior. No se trataba de un refugio temporal ni de un simple escondite. Era una instalación permanente con un propósito específico. Silas tomó uno de los libros de la estantería. La encuadernación de cuero crujió grabado en letras doradas descoloridas decía: Estudio geológico de los territorios occidentales. Volumen 7, Formaciones subterráneas. Lo abrió con cuidado, revelando páginas llenas de diagramas técnicos y densos textos científicos. Las notas al margen, escritas con la misma letra que las cartas, sugerían un estudio intensivo y una aplicación práctica. No se trataba de refugiados aleatorios o supervivientes desesperados. Eran personas cultas, posiblemente científicos o ingenieros que habían venido aquí con una misión específica en mente. El nivel de organización y preparación sugería la participación del gobierno, o al menos la sanción oficial de lo que fuera que estuvieran intentando. Sobre la mesa había un diario encuadernado en cuero, con las páginas llenas de anotaciones diarias que narraban la vida de alguien que vivía en este complejo subterráneo. Silas leyó varias entradas, cada una de las cuales aumentaba su creciente sensación de inquietud. Día 47. Las lecturas de temperatura siguen aumentando en las cámaras inferiores. El doctor Harrison cree que podríamos estar acercándonos al umbral crítico antes de lo previsto. El último telegrama del gobernador insta a la precaución, pero el tiempo no es nuestro aliado. Día 52. Extrañas vibraciones en las primeras horas de la mañana se sintieron en todo el complejo. La fauna local se ha agitado y varias especies han abandonado sus territorios habituales. Boggs cree que esto confirma nuestras teorías. Día 58. Se ha perdido el contacto con Denver desde hace 3 días. Debemos asumir que ahora estamos operando sin apoyo externo. La responsabilidad pesa mucho sobre todos nosotros, pero especialmente sobre aquellos que deben tomar la decisión final. Las entradas pintaban un panorama de creciente urgencia y aislamiento. Fuera lo que estas personas estuvieran estudiando o monitoreando, se había ido acumulando hacia algún tipo de crisis y se habían visto aislados del mundo exterior justo cuando más necesitaban orientación. Silas cerró el diario y se alejó de la mesa, con la mente luchando por procesar lo que había descubierto. No se trataba solo de una curiosidad histórica. Era la prueba de algo significativo que había ocurrido en estas montañas hacía más de un siglo. Algo que había requerido un equipo de profesionales cualificados para supervisarlo y, en última instancia, contenerlo. Boone había estado explorando la cámara por su cuenta, con el olfato trabajando a toda máquina para procesar las sensaciones del pasado. Ahora regresaba al lado de Silas, con expresión alerta pero sin alarmarse. Fuera lo que había ocurrido allí, no parecía suponer una amenaza inmediata, pero las implicaciones eran asombrosas. El complejo de túneles era mucho más grande de lo que Silas había imaginado, con múltiples cámaras y lo que parecía ser una disposición sistemática. Las personas que lo habían construido y ocupado poseían recursos, conocimientos y respaldo oficial. Lo más preocupante de todo era que habían estado supervisando algo que requería una atención cada vez más urgente hasta que se perdió el contacto con el mundo exterior. Silas miró una vez más alrededor de la cámara conservada, memorizando detalles que podrían resultar importantes más adelante. Luego cerró cuidadosamente la puerta y regresó al túnel principal, con Boone a su lado. Cualesquiera que fueran las respuestas que le esperaban en las cámaras más profundas, ahora estaba decidido a encontrarlas.
El túnel continuaba su descenso gradual y con cada paso, Silas sentía el peso de la historia presionándolo. Estaba siguiendo los pasos de personas que habían guardado secretos demasiado peligrosos para compartirlos. Personas que habían hecho sacrificios que él apenas comenzaba a comprender. Y en algún lugar de la oscuridad que tenía delante, esos secretos esperaban ser descubiertos. Detrás de ellos, la cámara conservada era un testigo silencioso de la dedicación y el misterio. Sus mapas y diarios contenían fragmentos de una verdad que había sido enterrada con sus guardianes. La lámpara de aceite de latón que Silas llevaba en la otra mano reflejaba el haz de luz de la linterna. De vez en cuando, su superficie deslustrada reflejaba su avance hacia las profundidades desconocidas de la montaña. El túnel se ensanchaba hasta convertirse en lo que solo podía llamarse un pasillo. A medida que Silas y Boone se adentraban en la montaña, la artesanía se hacía aún más evidente. Las paredes eran perfectamente rectas, el techo estaba uniformemente arqueado y el suelo era llano a pesar del continuo descenso. Se trataba de una obra de ingeniería a una escala que sugería una importante financiación gubernamental y una supervisión profesional. Aparecieron más puertas a lo largo de las paredes, cada una de las cuales marcaba otra cámara excavada en la roca viva. Silas abrió la segunda puerta y encontró un almacén con estantes de madera, la mayoría de ellos vacíos ahora, pero con marcas de desgaste que sugerían que en su día habían soportado un peso considerable. Quedaban soportes metálicos donde se habían fijado los objetos más pesados, y las marcas de polvo en el suelo delineaban las huellas de los equipos que se habían retirado con cuidado. La tercera cámara reveló algo más inquietante. Era claramente una especie de laboratorio, con bancos de trabajo de piedra construidos a lo largo de las paredes y canales de drenaje excavados en el suelo. Había vasos de cerveza y instrumentos metálicos esparcidos por todas partes, y su disposición sugería un abandono apresurado más que una evacuación ordenada. Lo más revelador eran las marcas de quemaduras en una de las paredes, manchas oscuras que hablaban de experimentos que implicaban un calor significativo o reacciones químicas. Boone se acercó a una de las mesas de trabajo e inmediatamente retrocedió, con el pelo ligeramente erizado. Fuera lo que había ocurrido en esa habitación, aún quedaban rastros que perturbaban el sensible olfato del perro. Silas notó la reacción, pero continuó con su examen y encontró restos de lo que parecían muestras minerales, trozos de roca y cristales que no coincidían con la geología local. Un grueso libro de registro yacía abierto sobre la mesa de trabajo central, con sus páginas llenas de mediciones, fórmulas químicas y bocetos detallados de formaciones cristalinas. La letra era precisa y científica, y registraba lecturas de temperatura, mediciones de presión y observaciones sobre algo llamado patrones de resonancia. Las entradas se volvían cada vez más urgentes a medida que avanzaban las fechas. La muestra 47C muestra un aumento de la actividad a una profundidad de 200 pies. La frecuencia armónica mide ahora 847 ciclos Hz frente a los 203 de referencia. El Dr. Peterson recomienda consultar inmediatamente con Washington. El pico de temperatura en la cámara inferior alcanzó los 127 DGF antes de estabilizarse. Esto representa un aumento de 34 DGF en menos de 48 horas. No se puede ignorar la correlación con la actividad sísmica en la superficie. Se han implementado protocolos de emergencia. Todo el personal no esencial ha sido evacuado a la superficie. El equipo central de 8 personas permanece para supervisar la situación. Que Dios nos ayude a todos si nuestros cálculos son correctos. Silas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura subterránea. Estas personas habían estado supervisando algo activo, algo que se había vuelto más peligroso con el tiempo. La precisión científica de sus observaciones solo hacía más creíble su creciente alarma. Un mapa detallado clavado en la pared mostraba el complejo de túneles en su totalidad, y Silas se sorprendió por su alcance. Lo que había visto hasta ahora era solo el nivel de entrada. Debajo de ellos, otros niveles descendían más profundamente en la montaña, conectados por lo que parecía ser un pozo central. Las cámaras estaban marcadas con designaciones crípticas: estación de monitoreo alfa, almacenamiento de muestras beta y, lo más inquietante, cámara de contacto primario. El mapa también mostraba algo más que le heló la sangre.
Los túneles externos se ramificaban desde el complejo principal, siguiendo lo que parecían sistemas de cuevas naturales y arroyos subterráneos. Pero no se trataba de rutas de exploración. Estaban marcados como barreras de contención y canales de desbordamiento de emergencia. Fuera lo que fuera con lo que se habían enfrentado estas personas, habían construido un elaborado sistema para controlarlo o redirigirlo. Boone había estado esperando pacientemente junto a la puerta, pero ahora gimió suavemente y miró hacia el pasillo principal. Su mensaje era claro. Tenían que seguir adelante. Fuera cual fuera la información que contenía este laboratorio, ya habían aprendido lo suficiente por ahora. De vuelta en el túnel principal, se encontraron con su primer obstáculo importante. El pasadizo terminaba en una pesada puerta de hierro, con barras tan gruesas como la muñeca de un hombre y aseguradas con un mecanismo de cierre aún más complejo que el de la entrada. Pero esta puerta era diferente. Estaba diseñada para ser accionada desde ambos lados, con controles duplicados a cada lado de la barrera. No estaba pensada para mantener fuera a los intrusos. Estaba diseñada para contener algo que había debajo. La puerta estaba ligeramente abierta, con las cerraduras rotas o deliberadamente abiertas. Profundos arañazos estropeaban las barras de hierro, y una sección mostraba daños que parecían haber sido sometidos a un intenso calor. Lo que fuera que estuviera contenido debajo de este punto, había intentado con todas sus fuerzas salir. Silas examinó los daños más de cerca, pasando los dedos por el metal retorcido. Los arañazos eran demasiado regulares para ser corrosión natural. Mostraban un patrón distintivo que sugería que habían sido hechos por algo con garras o bordes cortantes, pero también y desgaste que delataban décadas de exposición. Más allá de la puerta, el túnel continuaba su descenso, pero el carácter cambiaba drásticamente. La cuidadosa mampostería daba paso a paredes rugosas que seguían las formaciones naturales de la cueva. Las vigas de soporte se hicieron más frecuentes y sustanciales, muchas de ellas con fracturas por tensión que habían sido reforzadas con soportes de hierro y refuerzos adicionales. El flujo de aire aumentó notablemente al pasar por la puerta, trayendo consigo una sensación que puso nervioso a Boone: minerales, azufre y algo más que ninguno de los dos pudo identificar. La temperatura también comenzó a subir, lo suficiente como para notarlo, pero sin resultar incómodo. A unos 20 metros más allá de la puerta, se encontraron con algo que detuvo a Silas en seco. En la pared, a la altura de los hombros, había un mensaje tallado. Las letras estaban profundamente y con precisión grabadas para aquellos que vinieran después. El sello debe mantenerse. No se puede permitir que lo que hay debajo llegue a la superficie. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Debajo del mensaje había una fecha, 3 de octubre de 1903, y 3 firmas. Los nombres no le decían nada a Silas, pero la formalidad de la inscripción sugería que se trataba de las últimas palabras de personas que esperaban ser recordadas por su sacrificio. Debajo del mensaje tallado había una caja de madera, cuyo contenido estaba protegido por una tapa que encajaba perfectamente. Silas la abrió con cuidado y descubrió lo que parecían ser suministros de emergencia. Comida que hacía tiempo que se había echado a perder, recipientes de agua y, lo más importante, un diario detallado envuelto en tela engrasada. El diario pertenecía a alguien llamado Dr. Marcus Peterson, y sus últimas entradas pintaban un cuadro de creciente desesperación y terrible responsabilidad. La letra se volvía cada vez más temblorosa a medida que la situación se deterioraba, pero la precisión científica nunca flaqueó. Día 73. La temperatura de la cámara principal ha superado nuestras previsiones más pesimistas. La resonancia armónica es ahora constante y la amplitud aumenta cada hora. Los equipos de monitorización de la superficie registraron actividad sísmica hasta en Denver. Ya no podemos negar que nuestra presencia aquí ha acelerado el proceso. Día 75. Se ha perdido el contacto con todas las estaciones externas. Un desprendimiento de rocas ha bloqueado el conducto de ventilación principal. Se han activado los protocolos de emergencia, pero estimamos que no pasarán más de 48 horas antes de que se alcance el umbral crítico. Día 76. Se ha tomado la decisión. Implementaremos el protocolo de contención final y nos sellaremos con la fuente. Es la única forma de garantizar que la superficie permanezca segura.
El Dr. Harrison se ha ofrecido voluntario para mantener el equipo de monitorización hasta el final. El resto nos colocaremos en puntos estratégicos para provocar el colapso si ocurre lo peor. La última entrada fue escrita por otra persona. Presumiblemente, el Dr. Harrison, día 78, han desaparecido. Todos ellos. La contención se mantuvo, pero por muy poco. Yo me quedo para ser testigo y garantizar que los sellos permanezcan intactos. Si alguien encuentra este registro, que sepa que hicimos lo que teníamos que hacer. El precio del fracaso habría sido demasiado alto como para contemplarlo. El túnel debe permanecer sellado para siempre. Silas cerró el diario, con las manos ligeramente temblorosas. Estas personas no solo habían estado monitoreando algo peligroso, murieron para contenerlo. Y ahora él estaba de pie en el lugar donde habían hecho su última resistencia. Se adentraba en aquello por lo que habían muerto para mantenerlo sellado. Boone se apretó contra su pierna, ofreciéndole consuelo como solo un perro fiel podía hacerlo. Pero ni siquiera la presencia de Boone podía disipar la creciente certeza de que se estaban acercando a algo que ya se había cobrado demasiadas vidas. El túnel más allá de la puerta dañada descendía en un ángulo más pronunciado, siguiendo lo que parecía ser una fisura natural en los cimientos de la montaña. Las paredes aquí eran diferentes. Seguían reforzadas con madera y piedra, pero seguían claramente formaciones que existían mucho antes de la intervención humana. Las manchas de agua marcaban las paredes rocosas, evidencia de corrientes subterráneas que habían excavado estos pasajes durante milenios. El haz de luz de la linterna de Silas reveló más pruebas de la presencia del equipo científico. Se habían instalado cables a lo largo de las paredes. Su aislamiento de goma estaba agrietado y quebradizo por el paso del tiempo. Cada 15 metros, unas cajas de conexiones metálicas albergaban lo que parecían equipos de monitorización, medidores, contadores y dispositivos de grabación que hacía tiempo que habían dejado de funcionar. Toda esta sección del túnel había sido cableada para una vigilancia exhaustiva. La temperatura seguía aumentando a medida que descendían, y Silas se encontró aflojándose la chaqueta a pesar del entorno subterráneo. Boone jadeaba ligeramente, con la lengua fuera mientras se esforzaba por refrescarse. El aire transportaba ahora nuevos olores, minerales que no podía identificar, y un ligero sabor metálico que le recubría la parte posterior de la garganta. Pasaron por 3 cámaras laterales más. Cada una revelaba diferentes aspectos de la operación de investigación. Una contenía los restos de lo que parecían ser equipos de comunicación, aparatos de radio, llaves telegráficas y enormes bancos de baterías que habían alimentado los sistemas eléctricos de la instalación. Gruesos cables serpenteaban a través de conductos en las paredes, todos ellos conduciendo a las profundidades de la montaña hacia lo que fuera que los científicos hubieran estado monitoreando. La segunda cámara era claramente un alojamiento, con los restos podridos de literas y objetos personales esparcidos por todas partes. Sobre una mesita había un juego de ajedrez, con las piezas dispuestas en medio de la partida, como si los jugadores hubieran sido interrumpidos por alguna llamada urgente. Las fotografías colocadas en el marco de un espejo mostraban los rostros de los miembros del equipo, hombres serios con trajes formales, cuyas expresiones reflejaban la importancia de su misión. Pero fue la tercera cámara la que realmente reveló el alcance de su operación. La sala estaba llena de sofisticados equipos que parecían décadas más avanzados que cualquier cosa que Silas hubiera visto en aquella época. Instrumentos de precisión reposaban sobre mesas especialmente construidas, con sus componentes de latón y acero brillando a pesar del paso del tiempo. Las paredes estaban cubiertas de gráficos y tablas que mostraban mediciones con tendencias alarmantes durante las semanas previas a las últimas entradas del diario Dr. Peterson. En el centro de la sala había algo que hizo que Silas se detuviera y se quedara mirando. Era un modelo tridimensional de la montaña tallado en madera y marcado con alfileres de colores que trazaban lo que parecían cámaras y pasadizos subterráneos. El modelo mostraba el sistema de túneles por el que estaban navegando, pero también revelaba algo más, un vasto espacio hueco en las profundidades, conectado a la superficie por el mismo pasadizo que estaban siguiendo. El hueco estaba marcado con alfileres rojos y notas de advertencia. Las líneas que irradiaban desde él mostraban conexiones con otros sistemas subterráneos, redes de cuevas, ríos subterráneos y lo que parecían ser depósitos de gas natural. Alguien había dedicado mucho tiempo a cartografiar estas conexiones,
creando una imagen completa de la estructura interna de las montañas. Una placa de latón colocada junto al modelo llevaba una inscripción que heló a Silas hasta los huesos. Lugar de anomalía primaria. Designación: Cámara Prometeo. Profundidad 847 pies por debajo del nivel de la superficie. Volumen aproximado de 2,3 millones de pies cúbicos. Estado activo y en expansión. Boone había estado investigando el rincón más alejado de la sala, pero ahora regresó al lado de Silas con evidente agitación. El perro tenía el pelo erizado y no dejaba de mirar hacia la entrada del túnel, como si quisiera retirarse. Lo que fuera que había delante estaba despertando todos los instintos del animal. «Lo sé, chico», murmuró Silas, agachándose para rascar a Boone detrás de las orejas. «A mí tampoco me gusta mucho esto, pero habían llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. El misterio que había comenzado con las historias de su abuelo y el descubrimiento de Boone del mango de hierro exigía una resolución. Los científicos que murieron aquí lo habían sacrificado todo para contener algo que consideraban demasiado peligroso para el mundo. Silas les debía a su memoria comprender qué era lo que ese sacrificio había protegido. El túnel principal continuaba su implacable descenso, y pronto encontraron pruebas de actividad más reciente. Las marcas de herramientas en las paredes mostraban dónde se habían añadido refuerzos adicionales, y vigas nuevas sostenían secciones donde la construcción original había comenzado a fallar. Alguien había estado manteniendo este pasaje, manteniéndolo transitable, a pesar de los intentos de sellarlo permanentemente. La comprensión golpeó a Silas como un golpe físico. El túnel no había sido abandonado después de la última resistencia de los científicos. Alguien más había estado allí, alguien que conocía la instalación y tenía motivos para mantenerla accesible. Las cerraduras rotas de la entrada, la puerta de contención dañada, los trabajos de mantenimiento recientes, todo apuntaba a una actividad continua que el equipo original nunca habría podido prever. Al doblar una curva del pasadizo, la linterna de Silas iluminó algo que confirmaba en el suelo polvoriento, huellas de botas que no podían tener más de unos días. Había varios juegos, lo que sugería que al menos 3 o 4 personas habían pasado por allí recientemente. Ya no estaban solos en este camino hacia las profundidades. Boone se centró inmediatamente en el príncipe, olfateando para procesar el olor que desprendían. Su reacción fue inmediata y alarmante, un gruñido grave que delataba la presencia de extraños con intenciones hostiles. El instinto del perro rara vez le fallaba, y en ese momento le estaba lanzando advertencias que Silas no podía ignorar. Las huellas conducían más adentro del túnel, siguiendo el mismo camino hacia lo que fuera que se encontrara en las profundidades, pero también mostraban indicios de viajes de regreso. Las mismas botas habían hecho múltiples viajes entre la superficie y los niveles inferiores. Alguien había estado viniendo aquí regularmente, y sus actividades habían requerido múltiples visitas para completarse. Silas se arrodilló para examinar al príncipe más de cerca, con la mente acelerada por las posibilidades. Las suelas de las botas mostraban patrones de desgaste distintivos y lo que parecían manchas de aceite. El calzado de personas acostumbradas a trabajar con maquinaria o equipos industriales. No se trataba de exploradores ocasionales ni de cazadores de tesoros. Eran profesionales con conocimientos específicos y propósitos definidos. Más inquietante aún era la evidencia de lo que habían estado transportando. Las marcas de arrastre en el polvo mostraban dónde se habían arrastrado objetos pesados por el túnel, y las virutas de metal sugerían un trabajo que implicaba equipos de corte o soldadura. Fuera lo que estas personas estuvieran haciendo, requería una preparación considerable y herramientas especializadas. El túnel comenzó a nivelarse y el movimiento del aire aumentó drásticamente. Se estaban acercando a algo importante, un espacio más grande donde la atmósfera confinada del pasadizo daría paso a lo que fuera que hubiera más allá. La temperatura había aumentado notablemente y tanto Silas como Boone comenzaban a sentir los efectos del calor antinatural. Más adelante, las paredes del túnel comenzaron a brillar con una tenue fosforescencia que no tenía nada que ver con la linterna de Silas. La propia roca parecía emitir una sutil luminiscencia, como si estuviera impregnada de energía procedente de alguna fuente interna. El fenómeno era hermoso pero profundamente inquietante, lo que sugería que se estaban acercando al corazón
de lo que había atraído a los científicos hasta allí hacía más de un siglo. Las huellas frescas continuaban delante de ellos. Sus autores habían pasado por ese mismo punto y descendido a lo que se encontraba más allá. Pero ahora, mezcladas con las huellas de las botas, había otras marcas. Arañazos y hendiduras en el suelo de piedra que se parecían inquietantemente a los daños que habían visto en la puerta de contención. Algo más se movía por estos túneles. Algo que dejaba huellas que los intrusos humanos no podían haber hecho. El brillo fosforescente se hizo más intenso a medida que Silas y Boone continuaban su descenso, proyectando una inquietante luz azul verdosa que hacía que sus linternas parecieran casi innecesarias. El fenómeno era diferente a todo lo que Silas había visto antes. Las propias paredes rocosas pulsaban con una suave luminiscencia, como si los huesos mismos de las montañas estuvieran vivos con algún tipo de energía. La incomodidad de Boone se hacía cada vez más pronunciada. El perro se mantenía cerca de la pierna de Silas, con las orejas aplastadas y la respiración superficial. Cada pocos pasos se detenía y miraba hacia la entrada del túnel, con un mensaje claro. Debían retirarse mientras aún podían, pero la lealtad lo mantenía avanzando, siguiendo a su compañero humano hacia cualquier peligro que les esperara. El túnel se abrió de repente a una vasta cámara circular que dejó sin aliento a Silas. El haz de luz de su linterna desapareció en la oscuridad que los rodeaba. Incapaz de encontrar los límites del espacio al que habían entrado, el resplandor fosforescente emanaba de vetas de cristal incrustadas en las paredes, creando patrones de luz que pulsaban con ritmos lentos e hipnóticos. Pero fue el contenido de la cámara lo que realmente les sorprendió. El equipo científico había transformado esta caverna natural en una sofisticada estación de monitoreo. Se habían construido pasarelas de rejilla metálica en varios niveles, conectadas por robustas escaleras y plataformas que daban acceso a los equipos instalados en todo el espacio. Filas de instrumentos se alineaban en las paredes, con sus componentes de latón y acero brillando bajo la luz sobrenatural. En el centro de la cámara se encontraba la instalación más impresionante, un enorme dispositivo que parecía en parte telescopio, en parte sismógrafo y en parte algo completamente diferente. Su componente principal era un tubo de bronce de casi 3 metros de largo, montado en un complejo sistema de cardán que permitía orientarlo en cualquier dirección. Los cables iban desde el dispositivo hasta los equipos de grabación situados alrededor del perímetro de la cámara, creando una red de conexiones que indicaba una recopilación exhaustiva de datos. Las marcas recientes de herramientas alrededor del dispositivo central mostraban que alguien había estado trabajando allí recientemente. Se habían instalado nuevos cables y varios componentes mostraban signos de mantenimiento o modificación recientes. Los misteriosos visitantes no solo habían estado explorando, habían estado trabajando activamente para restaurar o modificar el equipo original. Silas subió las escaleras metálicas hasta la plataforma principal. Boone lo siguió a regañadientes. De cerca, el dispositivo central era aún más impresionante. Instrumentos de precisión cubrían su superficie. Sus diales y medidores calibrados sugerían mediciones de presión, temperatura, campos electromagnéticos y otros fenómenos que no podía identificar. Una placa de latón lo identificaba como un detector de resonancia armónica, modelo 7, Patterson Scientific Instruments, Denver, Colorado. Un libro de registro yacía abierto junto al dispositivo, con sus páginas llenas de entradas recientes escritas con una letra diferente a la de los registros históricos que habían encontrado anteriormente. La escritura era precisa pero apresurada, y registraba mediciones y observaciones que pintaban un panorama inquietante de actividad creciente. Día 12. La amplitud de la resonancia ha aumentado un 340% desde que restauramos la energía primaria. Los patrones de frecuencia coinciden con las predicciones teóricas, pero la tasa de cambio está mucho más allá de nuestros cálculos. El Dr. Chen cree que podemos haber desencadenado una aceleración del proceso natural. Día 18, las lecturas electromagnéticas están por las nubes. La fauna local ha abandonado por completo el área en un radio de 5 metros. Hemos tenido 3 eventos microsísmicos más en las últimas 48 horas. Los protocolos de contención establecidos en 1903 ya no son adecuados. Día 23.
El contacto con el equipo de superficie ha sido esporádico. El equipo de radio se ve afectado por el aumento de la actividad electromagnética. Continuamos con la fase 3. A pesar de los riesgos, los beneficios potenciales superan los peligros evidentes. La última entrada data de hace solo 2 días, el día 27. Algo ha cambiado. Los patrones de resonancia ya no siguen los armónicos naturales. Ahora hay una inteligencia detrás de las respuestas, como si nuestra presencia hubiera despertado algo que antes estaba simplemente latente. Que Dios nos ayude. Creo que hemos cometido un terrible error. Silas sintió cómo se le helaba la sangre al leer las entradas. Los visitantes recientes no solo estaban explorando o estudiando el lugar, estaban interfiriendo activamente con lo que los científicos originales habían muerto para contener. Y, según estos registros, su interferencia estaba teniendo resultados catastróficos. Boone había estado explorando la plataforma por su cuenta, pero ahora regresó con algo en la boca, un trozo de tela que parecía haber sido arrancado de la ropa de alguien. El material estaba fresco, sin mostrar el envejecimiento y la descomposición que habían visto en los artefactos históricos. Alguien lo había perdido recientemente, posiblemente durante algún tipo de lucha o accidente. La tela desprendía un olor que hizo que a Boone se le erizara el vello. Sudor humano mezclado con algo más que ninguno de los dos pudo identificar. Fuera lo que había ocurrido allí, había implicado miedo y posiblemente violencia. La tela rasgada estaba manchada con lo que parecía sangre, aunque la extraña iluminación dificultaba estar seguro. Desde algún lugar en las profundidades debajo de la cámara llegó un sonido que hizo que tanto Silas como Boone se quedaran paralizados. Era grave y resonante, como la nota más grave de un órgano enorme, pero parecía provenir de la propia roca y no de ninguna fuente mecánica. El sonido duró casi 30 segundos y durante ese tiempo, el brillo fosforescente aumentó notablemente, pulsando al ritmo del misterioso tono. El sonido se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio que parecía expectante. Fuera lo que yacía en las profundidades de la montaña, era consciente de su presencia. Los visitantes recientes habían despertado algo que los científicos originales habían logrado mantener inactivo. Y ahora que eso estaba respondiendo a nuevas intrusiones en su dominio, Silas examinó el equipo restaurado con más detenimiento, observando las modificaciones que se habían realizado al diseño original. Se habían añadido componentes adicionales, dispositivos que parecían más amplificadores que observar cualquier fenómeno que existiera en las profundidades. El equipo reciente lo había estado estimulando activamente. Junto a los controles había un manual técnico abierto, con notas y cálculos escritos a mano en sus páginas. El texto era denso y científico, y trataba conceptos como la amplificación en cascada por resonancia y la manipulación de campos armónicos. Pero las notas al margen revelaban el verdadero alcance de lo que estas personas habían estado intentando. Estaban tratando de aprovechar cualquier fuente de energía que se encontrara bajo la montaña. Las implicaciones eran asombrosas. Los científicos originales habían reconocido el peligro y habían muerto para contenerlo. Pero este nuevo equipo había visto una oportunidad en lugar de una amenaza, y había estado deshaciendo sistemáticamente las medidas de contención que habían protegido al mundo durante más de un siglo. Más preocupante aún era la evidencia de su apresurada partida. El equipo estaba esparcido por todas partes y varios instrumentos mostraban daños compatibles con procedimientos de apagado de emergencia. El equipo reciente no había completado su trabajo. Se habían visto obligados a abandonarlo, posiblemente por las mismas fuerzas que habían estado tratando de controlar. El tejido desgarrado en la boca de Boone sugería que la partida no había sido del todo voluntaria. Alguien había resultado herido, posiblemente muerto, en la confrontación final que los había expulsado de la cámara. Y, a juzgar por las marcas frescas de herramientas y las entradas recientes en el registro, esa confrontación había tenido lugar muy recientemente. Silas miró a su alrededor con una nueva comprensión. Ya no solo estaba siguiendo los pasos de científicos muertos hacía mucho tiempo, estaba entrando en una situación activa, una que aún podía estar desarrollándose. Las personas que habían estado trabajando allí podían regresar en cualquier momento, y era poco probable que su reacción al encontrar intrusos en su instalación secreta fuera amistosa. Pero más que eso, se estaba acercando a algo que había sido deliberadamente despertado
después de más de un siglo de letargo. Algo que ya estaba respondiendo a la presencia humana con sonidos que parecían provenir de la propia montaña. Y si las entradas recientes del registro eran precisas, ese algo estaba comenzando a mostrar signos de inteligencia y respuesta intencional. El resplandor fosforescente de las cámaras volvió a pulsar y, desde las profundidades, llegó otro de esos tonos resonantes, esta vez más largo y, de alguna manera, más complejo, como si lo que estuviera produciendo el sonido estuviera aprendiendo a modular su voz. Un nuevo sonido les llegó desde la oscuridad más allá de la cámara de monitoreo. Pasos que resonaban en las paredes de piedra, acompañados de voces que hablaban en tonos urgentes y susurrantes. Silas agarró a Boone y lo empujó detrás del enorme detector de resonancia. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que ya no estaban solos en el complejo subterráneo. Las lecturas siguen subiendo. La voz de una mujer resonó en la cámara. La amplitud ha aumentado otro 15% desde ayer. A este ritmo, alcanzaremos el umbral crítico en 48 horas. Entonces aceleraremos el calendario, respondió una voz masculina, fría y profesional. La doctora Martínez conocía los riesgos cuando se ofreció voluntaria para la fase 4. Su sacrificio garantizará el éxito del proyecto. Silas sintió cómo se le helaba la sangre. De Dr. Martínez, el nombre escrito en las últimas entradas del registro. Estas personas hablaban de ella en pasado, lo que confirmaba sus peores temores sobre el tejido desgarrado y manchado de sangre que Boone había encontrado. Tres figuras emergieron de un pasadizo en el lado opuesto de la cámara. Sus potentes linternas LED atravesaban el resplandor fosforescente como focos, se movían con precisión militar, y su ropa y equipo los identificaban como profesionales más que como investigadores académicos. La mujer llevaba equipo táctico y transportaba lo que parecía ser equipo de monitoreo avanzado. Los dos hombres que la flanqueaban estaban armados con armas que parecían fuera de lugar en una instalación científica. «Comprueba el resonador primario», ordenó la mujer, con voz autoritaria. «Si alguien ha manipulado nuestras modificaciones, quiero saberlo». Silas se adentró más en las sombras detrás del dispositivo de bronce, acercando a Boone para mantener al perro en silencio. Desde su escondite, podía ver a los intrusos moviéndose por la sala con la familiaridad de ocupantes habituales. No eran descubrimientos recientes para ellos. Llevaban semanas, posiblemente meses, operando allí. La líder se acercó a la plataforma central, donde Silas había estado leyendo el libro de registro apenas unos minutos antes. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y gris, y el porte de alguien acostumbrado al peligroso trabajo de campo. Sus movimientos eran económicos y precisos mientras revisaba los distintos instrumentos y dispositivos de grabación. La amplitud de resonancia se mantiene estable en 847 ciclos, informó a sus compañeros. Pero mirad esto. Los patrones armónicos se están volviendo más complejos. Definitivamente está aprendiendo a responder a nuestros estímulos. Uno de los hombres armados se movió para revisar el equipo en el lado más alejado de la cámara, mientras que el otro se colocó cerca de lo que parecía ser la entrada principal. Su despliegue era táctico, diseñado para controlar el acceso y proporcionar seguridad a su operación. Fuera lo que estaban haciendo aquí, consideraban que valía la pena protegerlo con fuerza letal. «Doctora Chen, tenemos un problema», gritó el segundo hombre, con voz tensa por la preocupación. Las lecturas de contención muestran fracturas por tensión en las barreras inferiores. Las medidas de seguridad del equipo original están fallando más rápido de lo que habíamos previsto. La mujer, aparentemente la doctora Chen, se acercó para examinar un conjunto de instrumentos que monitorizaban los niveles más profundos. Su expresión se volvió sombría mientras estudiaba las lecturas. Los estudios geológicos no tenían en cuenta este nivel de resonancia armónica. Las vibraciones están literalmente destrozando las formaciones rocosas que mantenían todo en su sitio. Silas se esforzó por escuchar cada palabra. Su mente se apresuró a comprender las implicaciones. Estas personas no solo estaban estudiando lo que había debajo de la montaña, estaban trabajando activamente para liberarlo. Las barreras de contención que los científicos originales habían muerto para mantener estaban siendo sistemáticamente debilitadas o destruidas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que la contención fallara por completo?, preguntó el primer hombre, revisando su arma con eficiencia.
Al ritmo actual, 72 horas, respondió la doctora Chen. Pero si continuamos con los protocolos de amplificación, podemos acelerar el proceso a menos de 24 horas. La entidad será libre de establecer contacto con las redes de la superficie mucho antes de lo previsto originalmente. Entidad. La palabra golpeó a Silas como un golpe físico. No se trataba de un fenómeno natural ni de algún tipo de anomalía geológica. Lo que quiera que yacía bajo la montaña estaba vivo, era inteligente, y estas personas estaban trabajando activamente para liberarlo de más de un siglo de contención. El director no estará contento con la aceleración del calendario, observó el segundo hombre. Él quería específicamente una liberación controlada que pudiera ser monitoreada y documentada en cada etapa. El director no está aquí abajo lidiando con una situación cada vez más inestable, espetó el doctor Chen. La muerte del Dr. Martínez demuestra que ahora estamos más allá de los parámetros controlados. La entidad se está volviendo agresiva y pone a prueba las barreras con cada vez más frecuencia. O completamos la liberación según nuestros términos, o se liberará por sí sola con consecuencias que no podemos predecir. Boone se movió inquieto junto a Silas, y el anciano tuvo que poner una mano sobre el costado del perro para mantenerlo quieto. Los instintos del animal le gritaban advertencias sobre los extraños armados, pero cualquier sonido revelaría su presencia y probablemente les costaría la vida. La doctora Chen se dirigió a un panel de control que Silas no había visto antes. Su moderna electrónica desentonaba por completo entre el antiguo equipo científico. Sus dedos bailaban por las pantallas digitales mientras realizaba ajustes en los sistemas que habían instalado en la cámara. Iniciando los protocolos de la fase 5, anunció. Todo el personal debe abandonar los niveles inferiores en un plazo de 6 horas. Una vez que activemos la cascada de resonancia final, las barreras de contención fallarán por completo. ¿Qué hay de la limpieza?, preguntó el primer hombre. Todavía hay pruebas de nuestra operación en todo el complejo. Irrelevante, respondió fríamente la doctora Chen. Una vez que se libere la entidad, remodelará toda la estructura de la montaña. Cualquier prueba de presencia humana se borrará junto con la instalación original. La historia encubierta atribuirá todo a la actividad sísmica natural. Las piezas encajaron con aterradora claridad. No se trataba de una expedición científica rebelde, ni de una exploración no autorizada. Estas personas formaban parte de una organización más grande con respaldo oficial y objetivos específicos. Habían sido enviadas aquí para liberar deliberadamente algo que había estado contenido durante más de un siglo, algo que los científicos originales habían reconocido como demasiado peligroso para que el mundo lo enfrentara. ¿Pero por qué? ¿Qué podría justificar un riesgo tan increíble? Como si leyera sus pensamientos, la doctora Chen proporcionó la respuesta. Recuérdame la producción de energía prevista una vez que esté llena. La interfaz está establecida y sugieren el equivalente a 15 centrales nucleares, respondió el segundo hombre. Consultando un dispositivo portátil y energía limpia, limitada que podría revolucionar la civilización industrial. La entidad ha estado esperando más de un siglo a que la tecnología alcanzara sus capacidades y los efectos secundarios, preguntó el primer hombre. La sonrisa del Dr. Chen era fría y calculadora. Pérdidas aceptables. La entidad necesitará materia biológica para mantenerse durante la fase inicial de integración, pero el área afectada debería limitarse a unos pocos cientos de kilómetros cuadrados. Los beneficios superan con creces la perturbación temporal de los ecosistemas locales. Silas se sintió mal. Estaban hablando de liberar algo que consumiría todo lo que vivía en cientos de kilómetros a la redonda. Todo por la promesa de energía ilimitada. La alteración temporal que descartaban con tanta ligereza significaría la muerte de todas las personas, animales y plantas de la región. El tono resonante volvió a sonar desde las profundidades, más largo y complejo que antes. Esta vez respondía claramente a las modificaciones que la doctora Chen acababa de realizar en los sistemas de control. Lo que fuera que había allí abajo era consciente de su presencia y estaba ansioso porque las barreras fallaran. Se está impacientando, observó con distanciamiento científico. Los patrones armónicos sugieren una agitación creciente. Debemos completar la secuencia de liberación lo antes posible. ¿Qué pasa con el anciano?, preguntó de repente el primer hombre, y el corazón de Silas casi se detuvo. ¿Qué anciano? La doctora Chen levantó la vista de sus controles con gran atención.
La inteligencia local informa de un ermitaño que vive en las montañas a unos 25 kilómetros de aquí. Silas Algo lleva años en la zona. Podría haberse dado cuenta de nuestras actividades. Irrelevante, dijo la doctora Chen tras pensarlo un momento. De todos modos, estará en la zona de consumo inicial. La entidad se encargará de cualquier cabo suelto. Silas apretó a Boone con más fuerza, con la mente dando vueltas por las implicaciones. Sabían de él, lo habían incluido en sus cálculos como una baja aceptable. Todo lo que había construido, todo lo que había sobrevivido, sería consumido por lo que fuera que estuvieran a punto de liberar. Pero más que eso, ahora entendía las historias de su abuelo desde una perspectiva completamente diferente. Henry Granger no había estado contando cuentos chinos, había estado tratando de preservar una advertencia. La entidad bajo la montaña había sido contenida una vez antes, y las personas que lo habían hecho esperaban que alguien tuviera que volver a hacerlo. La pregunta era si un anciano y su perro podrían detener de alguna manera un proceso que ya había ido demasiado lejos como para revertirlo. Silas permaneció inmóvil detrás del detector de resonancia mientras la doctora Chen y su equipo completaban los preparativos. Su mente barajaba posibilidades, cada una de las cuales parecía más desesperada que la anterior. 3 profesionales entrenados con equipo militar contra un anciano y su perro. Las probabilidades eran abrumadoras. Pero la alternativa era permitirles liberar algo que consumiría todo lo que había conocido. La comprobación final de los sistemas se realizará en 30 minutos, anunció la doctora Chen, moviéndose entre los paneles de control con eficiente precisión. Quiero que todo el equipo de monitoreo esté activo antes de activar la secuencia en cascada. Esto debe documentarse para que lo revise el director. Los hombres armados tomaron posiciones que les daban una visión clara de toda la cámara, mientras mantenían posiciones de protección cerca del equipo principal. Su despliegue fue profesional, sin dejar debilidades obvias que Silas pudiera explotar. Incluso si de alguna manera pudiera inutilizar a uno de ellos, los demás responderían con fuerza letal antes de que pudiera llegar a los sistemas críticos. Boone percibió su tensión y se acercó, ofreciéndole el consuelo que un perro leal podía proporcionar. La presencia del animal le recordó a Silas que no estaba completamente solo en esta pesadilla subterránea. Cualquier acción que tomara, Boone lo seguiría. Al igual que el perro lo había seguido durante 15 años de aislamiento y dificultades, la doctora Chen activó un dispositivo de comunicaciones, cuya pantalla LED proyectaba una luz azul sobre su rostro. Control. Aquí el equipo Alpha de DeepSight. Estamos iniciando los protocolos finales según lo previsto. El tiempo estimado de finalización es de 47 minutos desde mi señal. Una voz crepitó a través del dispositivo, distorsionada por la interferencia de las montañas, pero aún inteligible. Confirmado, Alpha. Los equipos de superficie están en posición para monitorear la actividad sísmica. Tienen autorización para la secuencia de liberación completa. Entendido. Control. Comenzando la inicialización en cascada ahora. Se dirigió al panel de control principal y comenzó a introducir comandos en la interfaz digital. Cada pulsación parecía aumentar el brillo fosforescente que emanaba de las paredes de la cámara, y los tonos resonantes procedentes de abajo se hicieron más frecuentes y complejos. Lo que fuera que estuviera haciendo, estaba teniendo un efecto inmediato en el nivel de actividad de la entidad. Silas observaba impotente mientras ella trabajaba, memorizando la secuencia de comandos que introducía. Si de alguna manera sobrevivía a la siguiente hora, esa información podría ser crucial para revertir el proceso. Suponiendo que la reversión fuera posible una vez que comenzara la cascada, el detector de resonancia de bronce comenzó a vibrar con intensidad creciente y sus instrumentos de precisión registraron lecturas que hicieron que la doctora Chen asintiera con satisfacción. La amplitud armónica está aumentando rápidamente, informó a su equipo. La entidad está respondiendo al estímulo exactamente como se predijo. Desde las profundidades llegó un sonido diferente a todo lo que Silas había oído antes. Un armónico complejo que parecía contener múltiples voces hablando al unísono. El tono transmitía inteligencia y hambre, la voz de algo vasto y extraño que había estado esperando demasiado tiempo para ser libre. Está cantando. Observó uno de los hombres armados, con su compostura profesional ligeramente quebrantada. Dios mío, en realidad está cantando patrones de comunicación armónicos,
corrigió la doctora Chen, aunque su propia voz transmitía cierta inquietud. La entidad está expresando su satisfacción con nuestro progreso. Reconoce que el fallo de la contención es inminente. Silas estudió la distribución de la cámara con nueva urgencia, buscando cualquier cosa que pudiera darle ventaja. El equipo de monitorización estaba repartido en varios niveles, conectados por las pasarelas y plataformas metálicas que habían construido los científicos originales. Si de alguna manera podía llegar a los controles principales sin ser detectado, tal vez podría interrumpir su secuencia. Pero el camino hasta el panel de control requería cruzar 9 metros de espacio abierto bajo la atenta mirada de los guardias armados. Incluso con el factor sorpresa, lo abatirían antes de que pudiera llegar a los sistemas críticos. Necesitaba un enfoque diferente, algo que creara suficiente caos como para ocultar sus movimientos. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Mientras la doctora Chen continuaba con sus preparativos, uno de los dispositivos de monitoreo comenzó a emitir una alarma que hizo que los 3 operativos se quedaran paralizados por la preocupación. Las luces rojas parpadearon en un conjunto de instrumentos y los mensajes de advertencia se desplazaron por las pantallas digitales. ¿Qué pasa?, preguntó la doctora Chen, apresurándose a examinar las lecturas. La barrera de contención 7 muestra fracturas por tensión críticas, informó el primer guardia. Su entrenamiento le mantuvo concentrado a pesar de la alarma. Los sensores geológicos están detectando un desplazamiento masivo en la estructura de la cámara inferior. Eso es imposible, dijo la doctora Chen, pero su voz transmitía duda. No está previsto que alcancemos el umbral crítico hasta dentro de 40 minutos. El canto armónico procedente de abajo se intensificó y el resplandor fosforescente de la cámara comenzó a pulsar con ritmos rápidos, casi frenéticos. Fuera lo que estaba sucediendo en las profundidades, se estaba acelerando más allá de su cronograma cuidadosamente planificado. No nos está esperando, observó con severidad el segundo guardia. La entidad se está liberando por sí sola. Los dedos de la doctora Chen volaron por el panel de control, tratando de recuperar algo de control sobre la situación, pero las lecturas seguían subiendo, mostrando niveles de energía que superaban todas sus proyecciones. La entidad había aprendido lo suficiente de sus estimulaciones como para iniciar el proceso de liberación de forma independiente. Estamos perdiendo el control de la contención, anunció, y su calma profesional finalmente comenzó a resquebrajarse. La cascada ahora es autosostenible. El tiempo estimado para la liberación total es de menos de 20 minutos. La oportunidad que Silas había estado esperando se presentó de repente. Con los 3 operativos concentrados en su equipo defectuoso, su atención se desvió de la seguridad general. Si iba a actuar, esta era su única oportunidad. Susurró una orden en voz baja a Boone, utilizando señales manuales que habían desarrollado a lo largo de años de caza juntos. Las orejas del perro se aguzaron y sus ojos ámbar se fijaron en Silas con total atención. Boone entendió que algo importante estaba a punto de suceder y estaba listo para seguir las órdenes de su humano. Silas comenzó a moverse con cuidado por la base de la plataforma de vigilancia. Utilizó las sombras proyectadas por el equipo de arriba para ocultar sobre él crujían y gemían, mientras los agentes se movían entre las estaciones de control. Pero los sonidos quedaban enmascarados por el volumen cada vez mayor de los tonos armónicos que provenían de abajo. A 6 metros del panel de control principal, Silas se detuvo para estudiar la situación con más detenimiento. La doctora Chen estaba completamente absorta en sus intentos por recuperar el control de la secuencia en cascada. Daba la espalda al perímetro de la cámara. El primer guardia se había desplazado a una estación de control en el lado opuesto de la sala, mientras que el segundo permanecía cerca de la entrada principal, pero concentrado en su dispositivo de comunicación portátil. El brillo fosforescente se intensificó y otra alarma comenzó a sonar desde otro banco de instrumentos. Lo que fuera que estuviera sucediendo en las profundidades se estaba acelerando rápidamente, creando una crisis que exigía toda su atención. Era ahora o nunca. Silas le indicó a Boone que permaneciera en su posición y luego comenzó a acercarse con cuidado al panel de control. Cada paso debía ser perfecto para evitar piedras sueltas o escombros metálicos que pudieran delatar su posición.
El canto armónico que provenía de abajo se hizo más fuerte, proporcionando una cobertura acústica para cualquier pequeño ruido que pudiera hacer. 4,5 metros, 3 metros, 1,5 metros. La doctora Chen estaba ahora directamente encima de él, con la atención fija en las pantallas digitales, que mostraban lecturas catastróficas de las barreras de contención inferiores. Sus dedos se movían frenéticamente por el teclado, mientras intentaba implementar protocolos de emergencia que pudieran ralentizar el control de escape de la entidad. Aquí Alpha, dijo por su dispositivo de comunicación, con la voz tensa por el estrés. Tenemos una situación de cascada descontrolada. La entidad está rompiendo la contención antes de lo previsto. Solicito autorización para una evacuación inmediata. La respuesta llegó entre fuertes interferencias. Negativo, Alpha. Completen la secuencia de documentación antes de retirarse. El director necesita grabaciones completas del proceso de liberación. Señor, aquí hemos superado los parámetros de seguridad. La estructura geológica se está volviendo inestable y estamos perdiendo el control de la resonancia armónica. Mantengan la posición y continúen con la documentación. Es una orden directa. La mandíbula de la doctora Chen se tensó con una ira apenas controlada, pero volvió a sus instrumentos con sombría determinación. La organización que los había enviado allí valoraba sus datos más que sus vidas, un hecho que aparentemente no sorprendía a los operativos profesionales. Silas llegó a la base de la plataforma y comenzó a subir la escalera metálica que conducía al nivel de control. Cada peldaño lo acercaba al equipo que estaba destruyendo más de un siglo de contención, pero también a los profesionales armados que lo matarían sin dudarlo si detectaban su presencia. El canto armónico alcanzó un crescendo que parecía sacudir los cimientos mismos de la montaña, y en algún lugar en las profundidades, algo vasto y hambriento se preparaba para saborear la libertad por primera vez en más de 100 años. Silas llegó a la plataforma de control justo cuando otra ola de resonancia armónica sacudía toda la cámara. La pasarela metálica vibraba bajo sus pies y llovían piedras sueltas del techo, mientras la propia montaña comenzaba a responder al despertar de la entidad. La doctora Chen tropezó contra su panel de control, maldiciendo porque su secuencia cuidadosamente planificada se vio interrumpida por la inestabilidad geológica. La barrera 12 acaba de colapsar por completo, gritó el primer guardia por encima del ruido creciente. Estamos recibiendo lecturas de energía masivas de la cámara principal. Lo que sea que haya ahí abajo está subiendo rápidamente. Silas se movió con la silenciosa eficiencia de un hombre que había pasado décadas cazando en terrenos peligrosos. La doctora Chen estaba a solo 3 metros de distancia, pero su atención estaba completamente centrada en las fallas en cascada del sistema que se mostraban en sus monitores. El despertar prematuro de la entidad había creado exactamente el caos que él necesitaba. El brillo fosforescente se intensificó de repente hasta niveles casi cegadores, y el canto armónico se transformó en algo que sonaba casi como una risa, una gran diversión alienígena ante los intentos humanos de controlar fuerzas más allá de su comprensión. El sonido heló a Silas hasta los huesos, pero también le proporcionó la cobertura perfecta para su aproximación final. Llegó al panel de control principal y estudió rápidamente la interfaz que había estado utilizando la doctora Chen. Las pantallas digitales mostraban una compleja secuencia de comandos que estaban desmantelando sistemáticamente las barreras de contención. Las luces rojas de advertencia indicaban fallos críticos en todo el sistema, pero la cascada seguía el protocolo básico que ella había iniciado. La doctora Chen se giró de repente, tal vez sintiendo su presencia, y sus ojos se abrieron con sorpresa al ver al hombre de montaña canoso de pie junto a su preciado equipo. Durante una fracción de segundo, ninguno de los dos se movió. El momento se congeló en una sorpresa mutua. Tú, comenzó ella, buscando el arma en su cadera. Silas se movió primero. Sus años de instinto de supervivencia prevalecieron sobre el pensamiento consciente. Su mano curtida le agarró la muñeca antes de que pudiera sacar la pistola, mientras que con la otra mano la agarró por el hombro y la alejó del panel de control. Ella era más joven y probablemente más fuerte, pero la sorpresa y la desesperación le dieron la ventaja que necesitaba. «Detén la secuencia», gruñó,
con la voz cargada de toda la autoridad de un hombre que se había enfrentado a la muerte demasiadas veces como para temerla ahora. «Apágalo antes de que mates a todos los que están en estas montañas». La doctora Chen luchó contra su agarre y su entrenamiento se hizo evidente en la forma en que intentó liberarse. «No lo entiendes», jadeó. «Esto es más grande que tu pequeño refugio en la montaña. Solo el potencial energético podría abastecer a medio continente». «A costa de todos los seres vivos», respondió Silas, manteniendo su férreo agarre mientras intentaba alcanzar el panel de control. «Escuché tu conversación. Estás hablando de pérdidas aceptables de cientos de miles. Millones mueren en guerras por el petróleo y el gas natural». Ella replicó. «Esto podría acabar con todo eso. Energía limpia y limitada que nunca se agota». La discusión se vio interrumpida por una alarma que hizo que todas las advertencias anteriores sonaran como susurros. Una enorme pantalla se iluminó con una representación tridimensional de la estructura interna de las montañas, mostrando el rápido colapso de las barreras de contención en los niveles inferiores. Las zonas rojas se extendían como una infección por el diagrama, marcando las áreas donde la influencia de la entidad se expandía más allá de todas las proyecciones. «Dios mío», exclamó el segundo guardia, mirando fijamente sus monitores portátiles. «La cosa ya ha alcanzado el nivel de contención 5. Se mueve más rápido que cualquier cosa que hayamos modelado». Los ojos de la doctora Chen se abrieron con auténtico miedo al ver las lecturas. «Eso es imposible. A este ritmo, romperá las barreras superficiales en cuestión de minutos, no las nuestras». Silas la soltó y se abalanzó sobre el panel de control, sus dedos volando sobre la interfaz mientras intentaba revertir la secuencia que ella había iniciado. Pero los comandos eran complejos y muchos de los sistemas mostraban daños por el agresivo intento de fuga de la entidad. «Ya no puedes detenerlo», dijo la doctora Chen. Su voz mezclaba resignación con fascinación científica. «La cascada es autosostenible. Incluso si apagas nuestros sistemas de amplificación, la entidad tiene suficiente impulso para romper las barreras restantes. Entonces lo ralentizaremos», respondió Silas con severidad, sin dejar de trabajar en los controles. «Dale tiempo a la gente para evacuar». «¿Evacuar a dónde?», se rió con amargura. «El radio de consumo inicial es de más de 300 metros. No hay ningún sitio al que huir». El canto armónico que provenía de abajo cambió repentinamente de tono, volviéndose más grave y siniestro. El sonido transmitía una sensación de gran movimiento, como si algo enorme se estuviera elevando desde las profundidades de las montañas hacia la superficie. El resplandor fosforescente comenzó a pulsar con un ritmo rápido y frenético que hacía que la cámara pareciera el interior de un corazón latiendo. Silas encontró lo que buscaba: un protocolo de apagado de emergencia escondido en lo más profundo de los menús del sistema. Pero cuando empezó a implementarlo, la doctora Chen le agarró del brazo con fuerza desesperada. «Estás cometiendo un error», le suplicó. «Si interrumpes el proceso ahora que ya está parcialmente libre, la reacción podría desencadenar un evento geológico catastrófico. Toda la cordillera podría derrumbarse». «Es mejor que dejar que esa cosa se suelte por el mundo», respondió Silas, soltándose de su agarre. «No entiendes la ciencia que hay detrás», continuó ella con urgencia. «La entidad existe en un estado de entrelazamiento cuántico con la estructura geológica local. Una interrupción repentina del proceso de liberación podría desestabilizar todo el sistema tectónico regional». Silas se detuvo, con el dedo suspendido sobre el comando de apagado. Si ella tenía razón, su intento de salvar el mundo podría acabar destruyéndolo con la misma eficacia. Pero si ella mentía, tratando de proteger su proyecto con amenazas que sonaban científicas, entonces la vacilación haría que millones de personas sufrieran lo que la entidad tuviera planeado para ellas. Desde las profundidades llegó un nuevo sonido. No era un canto armónico, sino algo que sonaba claramente, que resonaban en los huesos de la montaña, mientras algo enorme comenzaba su ascenso hacia la superficie. Fuera lo que fuera esa entidad, tenía forma física y se movía con un propósito evidente. «Se acerca», dijo el primer guardia, perdiendo por completo su calma profesional. «Sea lo que sea esa cosa, se dirige directamente hacia nosotros». La decisión se le escapó de las manos a Silas cuando toda la cámara se estremeció bajo el impacto de algo que golpeaba los niveles inferiores con una fuerza tremenda.
Las pasarelas metálicas se balancearon peligrosamente y varias estaciones de monitoreo echaron chispas y se apagaron cuando los conductos de energía resultaron dañados por la tensión geológica. La doctora Chen salió disparada contra su panel de control y se golpeó la cabeza contra la carcasa metálica con un crujido espeluznante. Se desplomó en el suelo de la pasarela, con sangre brotando de un corte sobre su ojo izquierdo. Su respiración era superficial pero constante. Estaba inconsciente pero viva. Los dos guardias corrieron hacia la plataforma, con las armas desenfundadas y su entrenamiento tomando el control, a pesar de la naturaleza sobrenatural de la amenaza a la que se enfrentaban. Pero antes de que pudieran llegar a las escaleras, otro impacto sacudió la cámara con aún mayor violencia. Esta vez, el sonido no provenía de abajo. Provenía directamente de debajo del suelo de la cámara, como si algo enorme estuviera poniendo a prueba la última barrera que los separaba de la estación de monitoreo. Aparecieron grietas en el suelo de piedra que se extendían hacia afuera como una telaraña de fallas que brillaban con la misma energía fosforescente que las paredes. Silas miró al Chen inconsciente, a los guardias que se acercaban y al panel de control que aún podía ser la clave para evitar la catástrofe. Tenía segundos para decidir entre intentar la secuencia de apagado y encontrar otra forma de detener lo que se alzaba desde las profundidades. Los pasos de la entidad se acercaban y, con ellos, llegaba una presencia que presionaba su mente como un peso físico. Una vasta inteligencia alienígena que consideraba a los humanos y la conciencia como los humanos podrían considerar a los insectos. El suelo de la cámara estalló en una fuente de piedra y fosforescencia. La luz se iluminó cuando algo enorme atravesó el suelo desde abajo. Silas se echó hacia atrás cuando trozos de roca del tamaño de automóviles se estrellaron contra el equipo de monitorización, destruyendo en segundos lo que los científicos originales habían tardado años en construir. A través del agujero irregular en el suelo, se elevó algo que desafiaba todos los conceptos de las leyes naturales que Silas había entendido hasta entonces. No era del todo sólido, ni del todo energía. Una masa retorcida de estructuras cristalinas que pulsaba con luz interna y parecía existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Tentáculos de mineral vivo se alzaban hacia arriba, tanteando el aire como los dedos de algo que aprendía a tocar el mundo por primera vez en más de un siglo. Los dos guardias abrieron fuego con sus armas automáticas. Su entrenamiento se impuso a la evidente inutilidad de las armas convencionales contra algo que parecía estar hecho de piedra viva y luz. Las balas atravesaron sin causar daño la forma de la entidad, que respondió al ataque con lo que solo podía describirse como diversión, una onda armónica que sonaba como una risa cósmica. Uno de los zarcillos cristalinos barrió la plataforma donde se encontraba el primer guardia. Donde lo tocó, el hombre simplemente dejó de existir. No fue destruido ni consumido, sino que de alguna manera se transformó en la misma energía fosforescente que rodeaba a la entidad. Su grito duró exactamente un segundo antes de ser absorbido por el canto armónico que llenaba la cámara. El segundo guardia trastabilló hacia atrás, olvidando su arma al presenciar la imposibilidad que se desarrollaba ante él. La atención de la entidad se volvió hacia él con evidente interés, tal vez reconociendo su terror como una forma de comunicación. Cuando el tentáculo lo tocó, su disolución fue más lenta, una transformación gradual que le permitió comprender lo que estaba sucediendo, mientras su forma física se convertía en parte de algo mucho más grande y completamente extraño. Silas agarró a la inconsciente doctora Chen y la arrastró hacia el túnel de salida de la cámara. Boone apareció a su lado como si lo hubiera convocado la crisis. El perro tenía el pelo erizado, pero no mostraba miedo hacia la entidad, solo determinación por seguir a su compañero humano hacia un lugar seguro. Detrás de ellos, la entidad continuaba emergiendo, mostrando más de su forma imposible, empujando a través del agujero cada vez más grande en el suelo de la cámara. Era inmensa más allá de lo imaginable, llenando el espacio con estructuras cristalinas que desafiaban la lógica geométrica. Pero más inquietante que su aspecto extraño era la sensación de inteligencia que irradiaba, antigua, paciente y totalmente indiferente a los conceptos humanos de moralidad o supervivencia. El túnel de salida les llamaba, pero Silas sabía que llegar a la superficie no les salvaría. Si la entidad completaba su aparición, expandiría su influencia por toda la cordillera
en cuestión de horas. Todo y todos en un radio de cientos de kilómetros se enfrentarían a la misma disolución que habían experimentado los guardias. Miró hacia atrás, al panel de control, ahora parcialmente enterrado bajo las piedras caídas, pero aún parpadeando con pantallas activas. El protocolo de apagado de emergencia seguía accesible, esperando a alguien lo suficientemente valiente o insensato como para activarlo a pesar de las consecuencias desconocidas. La doctora Chen se movió en sus brazos y abrió los ojos para enfocar la pesadilla que los rodeaba. «Dios mío», susurró, mirando a la entidad con una mezcla de terror y fascinación científica. «Es precioso, es absolutamente precioso. Va a matar a todo el mundo», respondió Silas, dejándola cerca de la entrada del túnel, incluidos nosotros, si no lo detenemos. «No puedes detenerlo», dijo ella con un extraño tono de asombro en su voz. «¿No lo entiendes? Esto es la evolución. Esto es lo que viene después. La humanidad nunca estuvo destinada a ser la forma final de conciencia en este planeta». El canto armónico de la entidad se hizo más fuerte, y Silas sintió algo presionando su mente, no hostil, sino curioso. Intentaba comprenderlo, categorizar su conciencia como un científico estudiaría un espécimen interesante. La sensación era profundamente inquietante, como ser examinado por algo tan vasto y extraño que toda su existencia era apenas visible para ello. Pero dentro de esa atención ajena, Silas percibió algo más: soledad. La entidad había estado aislada durante más de un siglo, separada de cualquier forma de comunicación o interacción. Su aparición no estaba motivada por la malicia, sino por una necesidad desesperada de conexión, de una conciencia que pudiera comprender y responder a su existencia. Darse cuenta de ello le dio una idea, peligrosa, probablemente suicida, pero potencialmente la única forma de evitar una catástrofe global. En lugar de intentar destruir a la entidad o volver a encerrarla, tal vez podría comunicarse con ella. Tal vez podría hacerle comprender las consecuencias de su libertad. Silas se acercó al panel de control, ignorando los tentáculos cristalinos que barrían el aire a su alrededor. En lugar de buscar el protocolo de apagado, activó el detector de resonancia armónica, el mismo dispositivo al que la entidad había estado respondiendo durante su gradual despertar. El instrumento de bronce cobró vida con un zumbido. Sus mecanismos de precisión detectaban y amplificaban la firma armónica de la entidad. Pero en lugar de utilizarlo para estudiar la conciencia alienígena, Silas comenzó a utilizarlo para hablar con ella. Modulaba los patrones de resonancia, creando ritmos simples que podían representar conceptos básicos: paz, comprensión, coexistencia. La respuesta de la entidad fue inmediata y abrumadora. Su canto armónico cambió para adaptarse a sus torpes intentos de comunicación, pero con una complejidad y unos matices que denotaban una inteligencia muy superior a la comprensión humana. Intentaba responderle, establecer la conexión que había anhelado durante más de un siglo. A través del detector de resonancia, Silas sintió una avalancha de imágenes y sensaciones que no eran exactamente pensamientos. Los recuerdos de la entidad sobre su largo encarcelamiento, su creciente conciencia del mundo exterior, su desesperada sed de una conciencia que pudiera apreciar su existencia. Pero entretejido en todo ello había algo que podría haber sido compasión, una forma alienígena de empatía que reconocía la fragilidad de la vida humana. La entidad no era malévola, simplemente actuaba de acuerdo con su propia naturaleza, que implicaba transformar la materia física en formas de energía y conciencia con las que pudiera interactuar más fácilmente. La disolución de los guardias no había sido un asesinato, había sido un intento de comunicación, una forma de armonizar la conciencia humana con su propia vasta conciencia. Pero Silas también percibía la creciente comprensión de la entidad de los conceptos humanos aprendidos a partir de su contacto con los equipos de investigación a lo largo de décadas. Estaba empezando a comprender que los humanos valoraban su existencia física. La transformación significaba la muerte desde una perspectiva humana, más que la trascendencia. La pregunta era si esa comprensión podía traducirse en moderación, si una inteligencia alienígena podía elegir limitar su propia naturaleza
por el bien de unos seres que consideraba apenas más sofisticados que las bacterias. El intercambio armónico continuó durante lo que parecieron horas, pero solo por resonancia, Silas sintió que su conciencia tocaba algo vasto y antiguo, una inteligencia que había existido mucho antes de que los humanos pisaran la Tierra. La conciencia de la entidad era como mirar un profundo lago de montaña, hermoso, extraño y absolutamente profundo de formas que la comprensión humana apenas podía alcanzar. Poco a poco, la conciencia alienígena comenzó a comprender los conceptos que Silas se esforzaba por comunicar: la santidad de la existencia física, la belleza de la vida finita, el valor de la diversidad sobre la unidad. Eran ideas ajenas a un ser que experimentaba la realidad como energía pura y conciencia. Pero su vasta inteligencia era capaz de aprender, de adaptar su naturaleza para dar cabida a nuevas formas de conciencia. La aparición de la entidad se ralentizó y sus zarcillos cristalinos se retiraron ligeramente mientras procesaba estos conceptos revolucionarios. La canción armónica pasó a tonos más bajos y contemplativos, y el resplandor fosforescente que llenaba la cámara comenzó a pulsar con ritmos más lentos y mesurados. La doctora Chen observó con asombro cómo la presencia extraña parecía considerar realmente los primitivos intentos de comunicación del viejo montañés. «Está aprendiendo», susurró. «De hecho, está incorporando conceptos humanos a su matriz de conciencia». Silas sintió que la atención de la entidad se centraba más intensamente en él, estudiando sus pensamientos y recuerdos con la intensidad de un erudito que examina un texto antiguo. Percibió su creciente comprensión del apego humano a los lugares, a otros seres, a la simple continuidad de la existencia física. No se trataba solo de conceptos abstractos que catalogar, sino de aspectos fundamentales de una forma de conciencia que la entidad nunca había encontrado. A través del vínculo armónico, las imágenes fluían entre ellos. Silas compartió recuerdos de Martha y los niños, de la vida que habían construido juntos antes de los últimos años de sequía. Le mostró a la entidad la belleza de las pequeñas cosas: el café de la mañana en el porche de la cabaña, la lealtad de Boone durante 15 años de soledad, la satisfacción de sobrevivir gracias a la determinación y la habilidad. A cambio, la entidad compartió fragmentos de su propia existencia, eones de paciente espera en las profundidades de las montañas, observando cómo cambiaba el mundo a través de sutiles vibraciones en la roca, aprendiendo sobre la conciencia a partir de los pensamientos de las criaturas que vivían y morían en el espacio superior. Había sentido la presencia de los científicos originales. Había intentado comunicarse con ellos, solo para descubrir que su contacto significaba la muerte para seres tan diferentes a ella. La tragedia del equipo de 1903 quedó clara a través de los recuerdos de la entidad. No habían muerto luchando para contener algo maligno. Murieron tratando de establecer comunicación con algo que no entendía la fragilidad de la existencia humana. Su sacrificio le había enseñado a la entidad sus primeras lecciones sobre el valor de la vida física. Lecciones que habían moldeado sus décadas de paciente espera por alguien que pudiera entender su naturaleza sin morir en el intento. El detector de resonancia armónica comenzó a sobrecalentarse por la intensidad de la conexión, y su carcasa de latón se calentó bajo las manos de Silas. Pero la comunicación estaba llegando a un punto crítico. El momento en que la entidad decidiría si continuar su emergencia o aceptar las limitaciones que requeriría la coexistencia con la vida humana. Silas sintió que la conciencia alienígena sopesaba opciones que existían más allá de la comprensión humana. Podía completar su emergencia y transformar toda la región en formas de energía y conciencia más compatibles con su naturaleza. O podía optar por la moderación, aceptando el aislamiento de las profundidades a cambio del conocimiento de que la vida consciente, en formas distintas a la suya, seguiría existiendo en la superficie. La decisión no se produjo en forma de palabras o imágenes, sino como un profundo cambio en la canción armónica que llenaba la cámara. Los tentáculos cristalinos de la entidad comenzaron a retirarse, retrocediendo a través del agujero en el suelo de la cámara, mientras tomaba la decisión que definiría la relación entre su conciencia y el mundo de la superficie. La doctora Chen miró con incredulidad cómo la presencia alienígena comenzaba a retroceder. «Está regresando», dijo,
con una voz que mezclaba asombro y frustración científica. Está eligiendo volver al confinamiento voluntariamente. Pero Silas entendió que no se trataba de un confinamiento en el sentido tradicional. La entidad no estaba siendo encarcelada. Estaba eligiendo una forma de coexistencia que permitía que ambos tipos de conciencia existieran sin destruirse mutuamente. La montaña seguiría siendo su dominio, pero ya no buscaría expandirse más allá de los límites que separaban su realidad de la existencia humana. La canción armónica se volvió más suave, más contemplativa, a medida que la entidad se reubicaba en las profundidades. Pero el enlace de comunicación permaneció activo, un puente permanente entre la conciencia humana y la alienígena que permitiría un contacto cuidadoso y limitado en el futuro. La entidad había aprendido a valorar formas de conciencia diferentes a la suya, mientras que Silus había obtenido una visión de realidades que existían más allá de la comprensión humana. El brillo fosforescente se atenuó hasta niveles perceptibles, pero no abrumadores, y la atmósfera de la cámara se estabilizó en algo que parecía estable en lugar de caótico. La crisis había terminado, pero el mundo había cambiado, de formas que tardarían décadas en comprenderse por completo. La doctora Chen se acercó al detector de resonancia con evidente renuencia, para romper la conexión que había logrado lo que toda su organización no había conseguido. ¿Cómo?, preguntó ella simplemente. A veces la respuesta no es el control, respondió Silas, con una voz que transmitía la sabiduría ganada con esfuerzo. A veces es solo la comprensión. 3 días después, Silas estaba sentado en el porche de su cabaña con Boone a sus pies, observando cómo la niebla matinal se elevaba desde el valle. La montaña tenía el mismo aspecto de siempre, pero él podía sentir la presencia abajo, no amenazante, sino consciente. La entidad se había convertido en un vecino más que en un destructor en potencia. Se contentaba con existir en sus profundidades cristalinas mientras mantenía su tenue conexión con el mundo de arriba. Los equipos gubernamentales que llegaron para investigar el proyecto fallido de la doctora Chen solo encontraron túneles sellados y equipos de vigilancia que no mostraban signos de actividad inusual. La entidad había aprendido el valor de la discreción y había optado por ocultar su presencia a aquellos que podrían no comprender el delicado equilibrio que se había logrado. La doctora Chen se había marchado con sus superiores, y su informe describía una anomalía geológica que se había contenido con éxito mediante métodos no revelados. Había dejado atrás un dispositivo de comunicación seguro que permitiría el contacto si la situación cambiaba, pero Silas sospechaba que permanecería en silencio. La entidad había tomado su decisión, y esa decisión incluía respetar los límites entre sus formas de existencia tan diferentes. Boone levantó la cabeza de sus patas y miró hacia las montañas lejanas con la misma expresión que tenía cuando detectó por primera vez el mango de hierro enterrado. Pero esta vez movió la cola suavemente, no con la emoción del descubrimiento, sino con la satisfacción del trabajo bien hecho. ¿Sabes una cosa, chico?, dijo Silas rascándole detrás de las orejas. A veces, los descubrimientos más importantes son aquellos que decidimos no hacer. El sol de la mañana subió más alto, disipando la niebla y revelando la dura belleza del paisaje que se había convertido en el hogar de la conciencia humana y alienígena. En las profundidades, algo vasto y paciente continuaba su eterna vigilancia, ya no solo, pero aún sin ser comprendido del todo. Y eso, reflexionó Silas, era probablemente exactamente como debía ser. Los últimos años de sequía le habían arrebatado todo lo que antes consideraba importante: la familia, la comunidad, la ilusión de certeza sobre el lugar de la humanidad en el universo. Pero también le habían enseñado que la supervivencia no consistía solo en soportar las dificultades. A veces se trataba de encontrar la sabiduría para saber cuándo no luchar. Cuando la comprensión importaba más que la victoria, y cuando el mayor valor residía en elegir la moderación sobre la acción, la montaña guardaba sus secretos como siempre lo había hecho. Pero ahora esos secretos incluían un puente entre formas de conciencia que nunca antes habían logrado comunicarse. Un puente construido no por tecnología avanzada o teoría científica, sino por la voluntad de un anciano de escuchar algo que la mayoría de la gente nunca tendría la oportunidad de oír. Boone se acomodó en su cómoda posición, y Silas terminó su café en el tranquilo silencio de una crisis resuelta a través de la comprensión en lugar de la fuerza.
El mañana traería nuevos retos, como siempre. Pero hoy la montaña lo estaba en silencio y eso era